Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Llegó la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La Urna de Cristal se abre esta noche para hablar sobre la reforma tributaria, un tema muy importante e inquietante para todos los colombianos. Queremos conocer sus inquietudes y preguntas a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, a través de nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov, y de nuestro perfil en Facebook, Urna de Cristal. También los invitamos a que se comuniquen en directo con nosotros a través de las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá al teléfono 220 1808. La moderación de la teleconferencia de esta noche estará a cargo del secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Campo. John Jairo, buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos que nos siguen a través de Urna de Cristal TV, el único programa de la televisión colombiana que abre espacio a la participación ciudadana y en la que el gobierno nacional responde. Hoy, como lo dice usted Andrea, con un tema bien importante para el país y un tema que ya comienza a discutirse y a aprobarse en el Congreso de la República, que es la reforma tributaria, un proyecto que ha generado mucha controversia en este segundo semestre. Por esa razón nos acompañan hoy en Urna de Cristal el señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio, muy buenas noches y muchas gracias por estar en Urna. Y habíamos quedado que volvíamos a hacer Urna sobre la reforma tributaria y aquí estamos cumpliendo. Así es, John Jairo. Este es un proyecto que ha dado mucho que hablar y nosotros hemos estado totalmente abiertos a ese debate por todo el país, y qué bueno tener el espacio de Urna de Cristal para seguir en este diálogo con todos los colombianos. También nos acompaña la doctora María Fernanda Mayhuasca. Ella es la viceministra técnica de Hacienda, en la que le ha tocado en gran medida trasnocharse con esta reforma. La viceministra Ana Fernanda, cordial saludo. Buenas noches, ¿cómo están? Y un saludo también a toda la audiencia. Muy bien, y también nos acompaña esta noche el señor director del SENA, el doctor Luis Alfonso Hoyos. ¿Y el SENA por qué razón está en medio de esta discusión de la reforma tributaria? Doctor Alfonso, muchas gracias, y pues toca seguir insistiendo que el SENA se va a fortalecer y bajo ninguna circunstancia esta reforma lo va a afectar. John Jairo, gracias, un saludo a toda la audiencia y aquí estamos atentos con la compañía del ministro y la viceministra para conversar sobre este importante tema y sobre la necesidad de mantener y fortalecer al SENA, que creo que es un tema en el cual hay consenso nacional. Bueno, muy bien, pues antes de entrar en materia de la reforma tributaria, yo sí quiero hacer un paréntesis para preguntarle al ministro sobre la decisión del viernes de la Junta del Banco de la República de reducir las tasas de interés. Ministro, ¿esto qué va a significar y qué va a significar para los colombianos? Bueno, fue una decisión muy importante, muy debatida, difícil, pero positiva para todos los colombianos. Bajar las tasas de interés es algo que a todos y cada uno de nosotros los colombianos nos ayuda, porque se reduce el costo del crédito y del financiamiento. ¿Y por qué lo hicimos? Porque queremos poner a Colombia en una senda de crecimiento del 4.8%. Ese es el crecimiento potencial de la capacidad económica que tiene, digamos, el aparato productivo colombiano. Y con esta reducción aseguramos que este año estemos en el 4.8 y que el año entrante ojalá también. De manera que sigamos siendo uno de los países de mayor crecimiento en el mundo. Hay que decirlo, Colombia hoy es, de todos los países del mundo, el número 14 en crecimiento económico. Tenemos que conservar ese gran activo para todos los colombianos, porque eso es empleo, eso son oportunidades de ingreso, eso es avance en la calidad de vida en todos los hogares, y en eso tenemos que seguir perseverando. Y por eso la reducción de tasas de interés es tan importante, para afirmar el ritmo de la economía colombiana y asegurar que mantenemos esa meta de crecimiento de 4.8%. Y más adelante eso se verá, ministro, en costos para los usuarios del crédito. Sin duda, porque la tasa que fija el Banco de la República es la base, es el piso sobre el cual se determinan todas las tasas de interés en la economía. De manera que con esto podemos esperar que se abarate el crédito en nuestro país, lo cual es muy importante para el consumo, para la inversión, en fin, para mantener el buen ritmo de nuestra economía, la confianza de los hogares,
la confianza de los inversionistas, una decisión que creemos es acertada para que Colombia siga brillando en materia económica en el plano global. Bueno, ya entrando en materia y como se trata de responder las inquietudes de los colombianos, veamos esta pregunta que hemos recorrido por las calles de Colombia. Mi nombre es Álvaro Rosso y mi pregunta es ¿cuál es el objetivo de esta reforma tributaria? Bueno, hemos querido iniciar con esta Álvaro Rosso para saber en líneas generales el objetivo de esta reforma tributaria y qué es lo que se pretende con ella, ministro y doctora Ana Fernanda. Bueno, esta es una reforma que el gobierno le está planteando a los colombianos con dos objetivos básicos. El primero, generar más equidad. Somos un país que va bastante bien en materia económica, pero todavía tenemos mucha desigualdad. Tenemos que cerrar las brechas. Y por eso con esta reforma quienes tienen más capacidad económica van a tener que pagar un poco más. No mucho más, pero sí un poco más de impuestos. Y eso nos va a ayudar a generar equidad en nuestro país, porque al mismo tiempo le vamos a dar un alivio muy grande a los colombianos que ganan menos de 3.350.000 pesos al mes. No tendrán que pagar un solo peso de impuestos. La canasta básica también va a estar exenta del IVA. Entonces es una reforma que le da una gran ayuda a los colombianos que más la necesitan y le dice a los colombianos que están en una situación mejor que paguen un poco más. Equidad. Segundo, empleo. Esta es una reforma que busca ante todo que se generen más puestos de trabajo modernos, formales, con todos los beneficios, con todas las ventajas de la seguridad social. Es decir, que el país tenga una reforma que adecúa su estatuto tributario para que las empresas se decidan a generar más empleo formal y moderno. Esos son los dos grandes objetivos, equidad y empleo. No es una reforma que busque más recursos para el sector público colombiano, no es una reforma, como se dice en el argot popular, de ánimo fiscalista, es más bien una reforma que busca resolver problemas estructurales, de tener más equidad en nuestro país, que haya más igualdad entre nosotros los colombianos y segundo, que las empresas se decidan a generar más empleo formal y moderno. Muy bien, pues ya tenemos la llamada del doctor Enrique Osorio en Bogotá. Don Enrique, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias, muy amable. Mire, la pregunta mía, acabo de escuchar, creo que es el ministro, nos decía que para equidad, dice él, que el país necesita esto, pero la pregunta importante es si esto realmente va a generar empleo, porque esto publicitariamente es magnífico y uno lo escucha y se alegra por eso, pero la realidad es que cada día hay menos empresas, hay capitales pues que se pierden y forzosamente hay más desempleo. Yo no me explico cómo lo va a hacer el gobierno para generar más empleo, puesto que cada día hay más desempleo, eso lo sabe todo el mundo. Y lo otro es que si realmente la reforma tributaria va a contribuir a que bajen intereses, por ejemplo, en los bancos, pero que sea una realidad, no solamente publicidad. Le agradezco a los panelistas que puedan contestar esta pregunta, no solo para mí, sino para todo Colombia, para todo el público. Muchas gracias. Don Enrique, muchas gracias por su pregunta y bueno, yo creo que es bueno, es el momento de explicar por qué se dice que la reforma tributaria va a contribuir a la generación de empleo y de paso el señor director del SENA también nos puede contar sobre los planes de empleo del SENA, pero en la reforma tributaria, ¿por qué se dice que va a ayudar al tema de empleo? Bueno, hoy en Colombia contratar un trabajador es costoso por los impuestos con los que se grava ese empleo. Un trabajador que tenga un salario de 100 pesos le cuesta al patrón o al empleador 130. Los 30 pesos de diferencia son impuestos. Impuestos que tiene que pagar al contratar a alguien. Los aportes a salud, los aportes a pensiones y los llamados 9 puntos de parafiscales. Hay una infinidad de estudios en nuestro país que indican que esos impuestos han sido un verdadero freno de mano a la generación de empleo. Tan importante ha sido la dinámica económica de los últimos 2 años que este gobierno ha generado 2 millones de puestos de trabajo. Pero eso ha sido insuficiente para bajar aún más la tasa de desempleo, que sigue estando en niveles cercanos al 10%, está en 9.9%. Para que tengamos una tasa de desempleo más baja, necesitamos eliminar algunos de estos impuestos y de esa forma estimular, inducir a los empresarios de nuestro país y particularmente a los de las pequeñas y medianas empresas a contratar más mano de obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir esos impuestos
que hoy graban el empleo por unos impuestos que van a gravar las utilidades. Eso es más equitativo, porque no conviene estar poniéndole gravámenes a quienes generan empleo, si le podemos más bien poner esos gravámenes a quienes tienen utilidades. De manera que esto nos va a ayudar a estimular el empleo. Yo creo que esta es una reforma que va a generar entre 400.000 y 1 millón de puestos de trabajo formales, según una gran cantidad de estudios que existen en el país que han estimado el efecto puntual de reducciones en los costos de la magnitud que estamos introduciendo en esta reforma. Digamos, una explicación, ¿cómo se va a cambiar eso, doctora Mayhuasca? ¿Cómo se cambia de un impuesto a otro? Básicamente lo que estamos haciendo es reduciendo 13.5 puntos porcentuales que hoy se cobran de impuesto a la nómina y sustituyéndolos por este impuesto a las utilidades que mencionaba el ministro, que hemos bautizado el CREE y que corresponde a una tarifa del 8%. Este impuesto del CREE, que tiene una tarifa del 8%, es un impuesto de destinación específica que estará dedicado exclusivamente, su recaudo, a la financiación del ICBF y del SENA y del sistema de salud en aquellas fuentes que estamos sustituyendo, y de esa manera quienes pasan a pagar el CREE dejan de hacer dichos aportes para fiscales. Y con ello estamos esperando en efecto pues que al reducir los impuestos que se gravan sobre la nómina, sobre la creación de empleo, tengamos el efecto virtuoso que se estaba mencionando. Muy bien. Sobre ese tema del reemplazo de las fuentes es donde se abre el espacio sobre el SENA. Y dicen quienes oponen al proyecto, dicen que con esto no se garantizan los recursos para el SENA, se puede acabar el SENA. Sobre eso, ¿qué seguridad hay, señor director, y más usted que ha estado al frente de este proceso? Mire, como usted lo ha mencionado, ha habido una discusión muy grande. Sobre el tema de las cifras, creo que el ministro y la viceministra han hablado con claridad y me remito a lo que ellos digan. Creo que hay una discusión más allá del tema económico y creo que eso es fundamental que se conserve. Al interior del gobierno lo hemos conversado y creo que empezando por el presidente de la República, el ministro y su equipo tienen claridad en que estos son temas que hay que mantener. El SENA es un patrimonio nacional que se ha constituido y se ha desarrollado durante 55 años, que nació fruto de un acuerdo entre empresarios y trabajadores y luego apoyado por el gobierno y ha funcionado como una entidad tripartita. Ese es un elemento fundamental que se tiene que mantener. Muchos han tenido preocupación porque eso no aparece explícito. Lo que ha ofrecido el ministro y los ponentes es incluirlo, porque creemos que hay algunos elementos fundamentales que tiene, y para que no haya ninguna duda, porque ha habido dudas y por tanta discusión y tanta preocupación en esta materia se han señalado. Mantener entonces el carácter tripartito del SENA, mantener el carácter público, el carácter autónomo, y más allá de eso un tema que ha sido fundamental, la gratuidad de la formación del SENA. El SENA llega fundamentalmente a los sectores populares y medios de la sociedad colombiana. Es una oportunidad para muchos que no tienen ninguna otra oportunidad. Es la institución que está reentrenando permanentemente a los trabajadores y dándole oportunidades a los que no la han tenido antes. Y ahora, además de lo que estábamos haciendo tradicionalmente, estamos incursionando en algunas áreas que son fundamentales para el futuro del país. Por ejemplo, biotecnología. Acabamos de constituir la mesa de biotecnología, biotecnología en materia animal, biotecnología vegetal y biotecnología industrial, para trabajar de la mano con los empresarios, y el año entrante esperamos que sea el de la transformación de todos los centros agropecuarios nuestros para que se concentren en esta materia. Entonces, lo que yo creo que debe haber, y como lo ha dicho el ministro esta semana, se entra a definiciones en el Congreso, es que el Congreso, que discute estas propuestas y escucha lo que dice la gente, tiene, y creo que en eso hay claridad, pero si hay necesidad de hacerlo explícito, creo que hay que hacerlo, es que se mantenga el carácter autónomo del SENA, tripartito, que sean trabajadores, empresarios y gobierno trabajando allí, la gratuidad y que además que tengamos plena garantía de los recursos. Porque si hay alguna dificultad en recursos, pues obviamente correría riesgo la formación, y por eso creo que lo que ha ofrecido el ministro de Hacienda y su equipo de tener unas cláusulas de salvaguarda que él debe explicar son fundamentales, porque creo que la responsabilidad que tenemos todos en el país es no solo conservar este patrimonio nacional, sino fortalecerlo, porque el país requiere mucha más equidad, requiere mucha más competitividad, y esta es una herramienta poderosa. En la medida en que la gente se forme más, tenga mejores condiciones, el país puede ser más competitivo. Un país no sale de la pobreza si no es más competitivo, y la gente no es más competitiva si no tiene mejor formación, porque además si tiene más formación puede o montar su negocio o tener empleo más calificado, porque si bien los programas sociales ayudan,
realmente lo que genera más transformación es el empleo o la generación de un propio negocio, y eso se logra con formación y más capacitación. El reto entonces del SENA es tener mejor capacitación, más pertinente, y lograr que en las discusiones que haya esta semana en el Congreso, y como digo, creo que en eso hay consenso nacional y se debe reflejar, es que se mantenga su carácter que lo ha tenido a lo largo de 55 años. Muy bien, saludamos a Juan Carlos Castilla en Bogotá. Juan Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, caballero, ¿cómo estás? Muy bien, señor, su pregunta. Gracias. Una de las principales incertidumbres que se tiene con respecto al tema de los parafiscales, yo soy egresado del SENA, es el siguiente: ¿de qué forma los empleadores van a hacer el aporte progresivo de sus utilidades en el estado de resultados al momento de cancelarlos y que sea efectivo este valor pagado a los aportes parafiscales? Gracias. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias, ministro. Sí, bueno, aprovechemos esta pregunta para insistir una vez más en que esta no es una reforma laboral, mucho menos una reforma al SENA. Es una reforma tributaria, es una reforma que lo único que busca cambiar es una fuente de financiamiento que hoy está asociada al empleo, los impuestos a la nómina, y reemplazarla por un impuesto más dinámico, más moderno, más equitativo, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Nosotros en el gobierno somos muy conscientes de que tenemos en el SENA el mejor aliado en la lucha contra la desigualdad en este país. El SENA es la universidad de los pobres y el SENA es lo que nos permite ayudarle a millones de jóvenes a que tengan mejores oportunidades económicas. Lo único que quiere hacer el gobierno con el SENA es fortalecerlo, porque cuando uno en el gobierno tiene el objetivo de reducir la pobreza y reducir la desigualdad, lo que necesita son herramientas, instrumentos para llevar a cabo y poder cumplir ese objetivo. Y el SENA es la mejor que tenemos. Entonces, por eso lo que queremos es fortalecerlo. Y dándole seguimiento al planteamiento del señor director, el gobierno tiene perfecta conciencia de que es esa organización tripartita, donde está el gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras, los trabajadores, que le ha permitido tener al SENA a lo largo de los años tan buenos resultados. Eso lo vamos a consolidar, lo vamos a fortalecer. Entonces su pregunta es, ¿cómo le van a llegar estos recursos sí, al SENA, digamos, a través del tiempo? Nosotros vamos a practicar retenciones en la fuente, al impuesto a las utilidades, al CREE, y esas retenciones automáticamente se le van transfiriendo al SENA, que las maneja autónomamente, que las maneja con toda independencia. Eso no pasa por el gobierno nacional, no puede ser utilizado por el gobierno nacional para ningún otro propósito distinto a irrigar al SENA. Y por lo tanto es una transferencia que automáticamente se le hace al SENA mes a mes en la medida en que se van recaudando esas retenciones que pagan las empresas bajo el nuevo impuesto del CREE, impuesto a las utilidades. Muy bien. Andrea, ¿cómo van las preguntas por las redes? John Jairo, pues muy activos nuestros participantes en las redes sociales. Precisamente una de las personas que más participa, María del Carmen García, nos envía la siguiente pregunta desde la ciudad de Bogotá. ¿Qué productos quedan exentos del IVA y a cuáles les van a poner IVA? ¿La canasta familiar sí queda exenta? ¿Y los huevos? Bueno, como algo general sobre qué queda, qué no queda, si hay algunos cambios. La canasta familiar, y muy bueno también para aclarar temas como medicina prepagada, esos temas. Bueno, entonces, ¿qué se está dejando en cuanto al IVA? En primer lugar, la canasta familiar. La canasta familiar queda exenta. Ahí no tenemos ningún cambio. Y lo que estamos haciendo adicionalmente a dejar la canasta familiar exenta es una reducción de los impuestos que utilizan los productores agrícolas, es decir, los productores de dicha canasta, para que los insumos que utilizan para producir pasen del 16% al 5%. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? Pues, entre otras cosas, ayudar a muchos productores que son pequeñas y medianas empresas que producen este tipo de productos que alimentan la canasta básica de los colombianos y que con esta mejor estructura de costos también puede aliviar finalmente los costos al consumidor final. Eso en cuanto a la canasta familiar. Un cambio importante que se ha introducido en este momento, ya se encuentra en la ponencia para primer debate,
es que la medicina prepagada, que hoy en día está gravada al 10%, pasa a una tarifa del 5%, lo cual también constituye un alivio en los costos para el consumidor final. Y en términos generales, lo que encontramos entonces es que el mayor cambio de tarifa se da para encontrar reducciones de insumos agrícolas que hoy en día están gravados al 16% y pasan a estar gravados al 5%. Para el usuario colombiano, los bienes que normalmente compraban, que estaban exentos, que estaban excluidos, siguen conservando la misma categoría que traían hasta hoy. Y la pregunta, y ella ponía como en una siguiente, ¿y los huevos? ¿Qué era lo que tenía pensado con los huevos? Exentos. No hay ningún problema con los huevos. No, y yo siempre esta pregunta va a llegar más adelante, pero la hago en ese momento, lo del famoso corrientazo, los restaurantes, Sí. ¿eso en qué quedó al final de cuentas? Porque ha sido muy fuerte el debate, ¿eso en qué quedó al fin, ministro? ¿O cómo va a quedar de acuerdo a lo que está en el Congreso? Bueno, la ponencia que Sí. fue presentada la semana pasada deja las cosas como están hoy. ¿Qué quiere decir eso? Hay un IVA del 16% a los restaurantes, pero todos los restaurantes que facturen al año menos de 105 millones de pesos no pagan ese IVA. Entonces, la verdad es que el corrientazo no está grabado, no va a estar grabado, las personas pueden estar tranquilas. Sin embargo, hay una discusión, si es mejor tener ese IVA del 16% o sustituirlo por un impuesto al consumo del 8%, que era la propuesta original del gobierno. Por ahora lo que está en la ponencia es el IVA del 16%, y de manera que esta semana ya sabremos cómo queda el asunto. Pero pueden estar tranquilos todos los colombianos que diariamente consumen ese corrientazo y todos los propietarios de restaurantes que facturen menos de 105 millones de pesos al año. Pero ahí sí me parece que por pura falta de conocimiento, una cosa que era favorable, que era bajar al 8% o al 10% la tarifa del IVA en los restaurantes, no el corrientazo, sino un restaurante término medio, pues se frustra la oportunidad de poder bajar ese impuesto. Pero Sí. eso es por pura falta de desconocimiento del Bueno, tema, porque ministro. hay un debate que tiene un tema de fondo, y es que si se adopta un IVA del 16%, los insumos que se utilizan en ese restaurante que también pagan IVA se pueden descontar. Pero si nos movemos a un impuesto al consumo del 8%, ya los IVA sobre los insumos no son descontables. Entonces, para algunos restaurantes es ventajoso poder descontar el IVA de los insumos, para otros no. Entonces, ahí es donde hay una discusión, pero para zanjar esa discusión y poder, digamos, avanzar en el debate de la reforma, tomamos la decisión de dejar las cosas tal y Todo como está están hoy en día. como está hoy. Saludamos a Berta Peña en Bogotá. Berta, muy buenas noches. Buenas noches, Bienvenida a su pregunta. gracias. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué piensa hacer el gobierno con respecto a las ganancias ocasionales? Segundo, ¿qué piensa hacer con el IVA del 16% sobre los almacenes pequeños, que además de pagar unos impuestos caros por tarjetas de crédito, también nos toca pagar arriendo por datáfono? Muy bien, muchas gracias, doña Berta, ministro. Hay dos temas. Bueno, empecemos por este segundo punto. El IVA del 16% aplica en general a la gran mayoría de bienes y servicios que se transan en nuestro país. Por supuesto, también aquí aplica un régimen simplificado, es decir, personas que facturen, no solo los restaurantes, como mencionaba hace un minuto, sino en general negocios que facturen menos de 105 millones de pesos al año. En esa categoría de régimen simplificado no tienen que declarar el IVA. Pero para los negocios grandes, por supuesto, que se tiene que declarar el IVA y se tiene que hacer, digamos, mensualmente el pago a la DIAN. ¿Qué hicimos en esta reforma? Hay que reiterarlo. Redujimos 7 tarifas de IVA, que hacía muy engorroso el trabajo para quien fuera a declarar y a pagar el IVA, a 3 tarifas, 0, 5 y 16%. En el 0 quedaron todos los bienes de la canasta familiar. En el 5, prácticamente todos los insumos del sector agropecuario. Es una medida que le ayuda mucho a la economía rural colombiana. Y en el 16, todo lo demás, es la tarifa general. Esa es, digamos, la nueva estructura con respecto al IVA. A usted se le va a simplificar enormemente el pago del IVA, porque ya no tiene que consultar tablas muy complicadas para ver en qué categoría están los diferentes bienes y servicios que se venden en los negocios. En el tema de ganancias ocasionales. Bueno, yo siempre he dicho que el impuesto a las ganancias ocasionales en nuestro país, tener una tarifa tan alta,
que lo que inducía era una gran evasión. La tarifa de ganancias ocasionales en Colombia está hoy en el 33%. ¿Qué estamos proponiendo con esta reforma? Bajarla a 10%. ¿Para qué? Para que la gente lo pague, porque hoy lo evade. ¿Cómo se evade? Todos los colombianos saben que cuando se compra un inmueble hay dos negociaciones. Primero, el precio del inmueble y segundo, por cuánto se va a declarar. Acabemos con esa práctica, sincerémonos, que haya una sola negociación y es el precio del inmueble. Y sobre esa base se declara. Y quien lo está vendiendo hace una ganancia ocasional y paga un impuesto razonable del 10%. Eso es lo que nosotros queremos introducir con esta reforma, que haya más transparencia, pero sobre todo que los colombianos respetemos más las normas y no caigamos en esas prácticas para evadir o eludir impuestos de subvalorar los inmuebles. Pongámosles el valor comercial y paguemos un impuesto razonable del 10% sobre las ganancias ocasionales. Que incluye herencias, sucesiones, todo eso. Esto se aplica también a las herencias, a las sucesiones, es muy importante en ese sentido. Muy bien. Saludamos a Nelson Morales en Montenía. Don Nelson, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta va dirigida al ministro de Hacienda en cuanto a que en este momento pues la economía colombiana reporta ganancias significativas y por eso podrían decir hacer un impuesto sobre las utilidades. ¿Qué pasaría si la economía nuestra se frena o hay un receso económico? ¿De dónde saldría la financiación del SENA? Como primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué garantías hay de que se pueda recaudar la misma cantidad de dinero que el presupuesto del SENA requiere o la que se ha venido recaudando con un mecanismo como los impuestos parafiscales que ha sido efectivo y siempre ha sido eficiente? Muchas gracias. Muy bien, don Nelson, muchas gracias, muy buena pregunta. Esas son excelentes preguntas y yo creo que nos vamos a tomar unos minutos, John Jairo, para contestarlas los tres. Seguramente tenemos que aportar a aclarar esos puntos. Mire, su primera pregunta es, en el mundo hay ciclos económicos y en la economía colombiana, por supuesto, también. Eso es inexorable. Hay años buenos, hay años malos. Entonces, ¿qué nos garantiza que en los años malos, pues las utilidades no se caigan y de pronto perdamos la posibilidad de financiar al ICBF o al SENA? Esa es una pregunta muy válida. ¿Qué hicimos? Miramos hacia atrás qué había ocurrido en los últimos 10 años, donde ha habido años buenos, ha habido años malos. En todos y cada uno de los años que miramos hacia atrás, al SENA le hubiera ido mejor con un impuesto a las utilidades que con el impuesto a la nómina. Pero como a futuro uno no puede predecir con total certeza qué va a pasar, por eso introdujimos un artículo en la ley que establece que el presupuesto que va a tener el SENA el próximo año será una base, será un piso, que nunca podrá bajar el presupuesto del SENA de ese nivel que tendrá el año entrante, más inflación, más 2 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que el presupuesto del SENA queda asegurado. Así el impuesto a las utilidades caiga, cosa que no creo que vaya a ocurrir porque le estamos dando un colchón. Tenemos esa cláusula en la ley que establece que el presupuesto nunca será inferior al del próximo año. De manera que esas son, digamos, 2 garantías importantes para asegurarle al SENA los recursos a futuro. Yo creo que vale la pena que la viceministra nos explique unas gráficas que trajimos, John Jairo, para mostrar estos puntos del financiamiento del SENA y también oír al doctor Hoyos sobre cómo se percibe esta situación desde el SENA. Muy bien, doctora Mayhuasca. Bueno, en la gráfica que estábamos mostrando hace un segundo y que sería útil quizá que volviéramos a ver, se mostraba precisamente el ejercicio que mencionaba el ministro, y es que tomamos la historia de los últimos 10 años como si lo que se hubiera aplicado hubiese sido el CREE en los puntos que en el proyecto de ley y hoy en día en la ponencia que han presentado los honorables congresistas están incluidos para la financiación del SENA. En este ejercicio lo que mostramos es que precisamente con esos puntos porcentuales que le corresponde a la financiación del SENA con respecto al recaudo del nuevo impuesto CREE, sistemáticamente durante todo este tiempo el recaudo por cuenta del CREE habría sido no solo mayor, sino que en realidad en muchísimos casos y en muchísimos años sustancialmente mayor. El azul es los aportes parafiscales. Lo que hoy está funcionando. Sí. Lo que funcionó en los últimos 10 años, esos son datos, John Jairo, que ya ocurrieron, es decir, perfecto. Sobre eso no hay ninguna discusión. Lo que está con rayas negras es que habría pasado si hubiéramos tenido el CREE
Y ese ejercicio también lo construimos con base en las declaraciones de renta de estas personas jurídicas, tomando lo que ya hoy en día está en la ponencia como la base gravable de este impuesto. Y por lo tanto, pues lo que muestra es que hacia atrás habríamos tenido un colchón importante. De hecho, para este año en particular, es, pues, como ustedes pueden ver, un monto bastante importante de dinero, que precisamente lo que permite es tener la tranquilidad de que las fuentes que estamos sustituyendo, pues se están sustituyendo por un impuesto que da aún un mayor recaudo. Y que en cualquier caso, como lo mencionaba el ministro, pues parte de las preocupaciones es que, si bien hacia atrás, eso es lo que muestran todas las simulaciones, existe igual el componente de incertidumbre y además de temor que los cambios le generan a la gente. Y es por eso que en el artículo 28 de la ponencia se está incluyendo un artículo que hemos llamado de garantía de financiación, precisamente para garantizar esa tasa de crecimiento de la que hablaba el ministro. Aquí estamos viendo la del ICBF, donde tenemos exactamente el mismo comportamiento. En este caso, el área que estamos reemplazando, la fuente de parafiscales que estamos sustituyendo, es la de color verde, y el recaudo del impuesto al CREE, por los puntos que se le han dado, es el que está en la zona también sombreada, y se podrá ver aquí también que existe un colchón positivo, es decir, un mayor recaudo por parte del CREE que lo que generó en los últimos 10 años los aportes parafiscales que se están sustituyendo. Pues yo creo que la gráfica nos ayuda mucho a despejar el camino, a ver cómo es que se piensa financiar los recursos del SENA y Bienestar Familiar. Pero, señor director, como lo decía el ministro del SENA, ¿por qué mucha gente percibe que esto va en vía contraria a lo que aquí nos están explicando? Mire, como lo sabe muy bien el ministro, el tema no es simplemente de plata, y por eso todas las discusiones que hemos tenido dentro del SENA, ustedes saben, el SENA es tripartito, las hemos traído al interior del gobierno. Por eso, por ejemplo, cuando primero el ministro hizo el estudio 10 años atrás, muchos en el SENA, sobre todo los trabajadores, dijeron, pero es que en el 99 hubo una situación más complicada, ¿por qué no revisamos 5 años atrás? Le pedimos al equipo del ministerio y se hizo una revisión 5 años atrás, dando unas cifras parecidas, mostrando que obviamente, aunque hubo una caída en el 99, había cierto equilibrio. Entonces, por eso todas estas discusiones que hemos tenido, muy especialmente con quienes han tenido más discusiones, que han sido los trabajadores y los sindicatos, todas las traemos al interior del gobierno. Entonces, en eso creo que hay unas respuestas que está dando el ministerio. Y por eso creo tan importante que estas discusiones se den a la luz pública, en el Congreso, en estos programas de Urna de Cristal, como ustedes ven ya llevamos varios, porque entre más amplia sea la discusión, entre más preguntas se hagan, mejor, porque esto lo que ayuda es la transparencia de la información. De manera que si hay distintas opiniones, se sepa, pero sobre qué hechos se está trabajando, no se tengan como hechos distintos. Y creo además, y eso también lo hemos conversado mucho con el ministro y su equipo, que aquí hay un tema, que los mencioné ya al principio, no lo voy a repetir, que van más allá del tema de la plata. Y es muy importante que esta semana las discusiones, eso quede claro, porque parte de las discusiones que he encontrado en el país, yo he recorrido mucho el país, ya he visitado 47 de los 116 centros del SENA en detalle, hablando con la gente, y la gente anda muy preocupada. Y los temas que señalan, claro, uno es el económico, pero más allá del económico es el tema de la gratuidad, del carácter tripartito, de la autonomía y de que no se vaya a correr riesgo por una construcción que ha sido colectiva. Por eso creo tan importante todos estos temas sobre la mesa, y aunque el económico, lo repito, es importante, los otros, que son los que he recogido en esta discusión, donde hay más angustias y más, preocupaciones, todos ellos se han transmitido directamente a este equipo del Ministerio de Hacienda y en estas discusiones al Congreso, para que haya claridad sobre ellas y no se vayan a generar mensajes distorsionados, ni se afecte esta gran construcción colectiva que ha sido el SENA. Muy bien, saludamos a Carlos Julio Díaz en Bogotá. Don Carlos Julio, muy buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Sí, yo soy estudiante de contaduría en la Uniminuto y yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Desde qué monto el imán o el impuesto a personas naturales, desde qué monto comienzan a cobrar el impuesto a un trabajador que gane lo superior que dicen? Muy bien, Carlos Julio, muy oportuno. Gracias, Yojairo. Voy a aprovechar su pregunta para mostrar una gráfica sobre el imán, que tiene unos punticos. La gráfica que la hemos bautizado la de los punticos, donde cada uno de esos puntos es uno de nosotros, de los contribuyentes colombianos, y donde se puede ver, digamos, cómo estamos tributando los colombianos. Como ustedes ven ahí,
O sea, cada punto es un colombiano. Cada punto es una persona. Muy bien. Y tenemos personas que ganan de 0 a 40 millones de pesos al mes. La línea negra en esta gráfica es el impuesto promedio que efectivamente estamos pagando los colombianos. Y como ustedes ven, independientemente del nivel de ingreso, es del 5%, apenas el 5% para personas que ganan 10, 20, 30, 40 millones de pesos. Eso es lo que no es aceptable en un país con la desigualdad que tiene Colombia. Las personas de mayor capacidad económica, con 20, 30, 40 millones de pesos al mes, deberían pagar un poco más. El imán es la línea roja, donde queremos que estén los colombianos con un impuesto mínimo, que sea el mínimo que se paga, que como ustedes ven, para alguien que gana 40 millones de pesos al mes, que como mínimo pague 20% de impuestos, no 5% como está pagando hoy en día. Esa línea roja, como ustedes también ven en la gráfica, arranca apenas de 3.350.000 pesos, es decir, por debajo de 3.350.000 pesos no hay impuesto de renta, no hay que declarar ni hay que pagar retención. Esto es muy importante. Todos los colombianos que ganan menos de 3.350.000 pesos al mes no van a tener impuesto, no se les va a practicar retención. Después empieza con una leve pendiente, esa línea roja, que llega a esa tarifa, digamos que es equivalente a lo que se está pagando hoy, del 3%, cuando la persona tiene 6.200.000 pesos de ingresos. Es decir, para todos los que están por debajo de 6.200.000 pesos, esta reforma es una reforma que los beneficia, porque van a pagar menos. Fíjense que la línea roja está por debajo de la línea negra. Y después la línea roja sigue subiendo. Cuando la persona tiene un ingreso de 10 millones de pesos, el impuesto mínimo que va a tener que pagar es del orden del 6%, y sigue subiendo para niveles de ingreso más altos. Pero fíjese, todos los colombianos que están por debajo de 10 millones de pesos al mes, que es la gran mayoría, ahí hay 4.380.000 contribuyentes, 4.380.000 contribuyentes van a tener tarifas o del 0 o muy bajas, la más alta del 6% cuando una persona tiene 10 millones de ingresos al mes. Entonces ese es el imán. Y por supuesto, para personas de más de 10 millones, pues la tarifa va a ser un poco más alta. Eso es progresivo, eso es proequidad, eso es que las personas que tienen más capacidad económica le ayuden a las personas de menor condición económica. Eso es lo que busca un gobierno que lo que quiere es reducir la desigualdad en nuestro país. Muy bien, Andrea, tenemos una pregunta de Carlos Céspedes en Ibagué. Don Carlos. Ministro Cárdenas. ¿Aló? Sí, adelante. Gracias. Sí, la pregunta mía es esta. Yo soy agricultor aquí de la zona del Tolima. Nosotros tenemos un incentivo a la compra de maquinaria agrícola y en este momento pues no lo tenemos. Estamos tratando de impulsar, pues mejorar mucho la parte mecánica, mecanizar un poquitico más con mejores opciones pues de maquinaria nueva y todas las cosas del campo. Y pues quería saber, ministro, en este momento pues no tenemos el incentivo, pero ¿va a salir o nos toca esperar hasta el año entrante para adquirir la nueva maquinaria? Gracias. Ministro. Bueno, depende del tipo de incentivo del que usted me esté hablando. Hay varios incentivos que ofrece el gobierno nacional. Por ejemplo, usted puede tomar un crédito para la compra de maquinaria y recibir un incentivo a la capitalización rural. Es decir, nosotros a través de Finagro, que es la entidad que depende del Ministerio de Agricultura, le podemos dar un subsidio a los intereses que usted paga sobre esos préstamos para la compra de maquinaria e incluso se le condona una parte del capital, del principal que se debe. Ese es un alivio. Segundo, aquí tenemos en esta reforma que el IVA a los bienes de capital se va a reducir. Otro alivio muy importante, esa maquinaria que hoy paga IVA va a pagar menos IVA. Tercero, en el sector agropecuario, usted va a tener también la posibilidad de que muchos de los insumos que utiliza, dependiendo del sector, pero por ejemplo, si es el sector de la ganadería o la industria avícola, la industria porcícola, todos los concentrados, alimentos, en la industria, en el sector agrícola, los fertilizantes, todo eso va a tener un IVA de apenas el 5%. Entonces, esta es una reforma que es muy consciente de que hay dos sectores en la economía colombiana que están un poco rezagados.
y que no han tenido, digamos, el ritmo que muestra la economía como un todo, que son la agricultura y la industria. Entonces, una reforma que busca, ante todo, darle un impulso muy grande a estos dos sectores de la economía. Muy bien, Andrea. John Jairo, la urna de cristal llegó también a las calles de nuestro país, desde donde nos pregunta Javier Almanza. Mi nombre es Javier Almanza. ¿Qué impuesto debemos pagar los que ganamos más de 8 millones de pesos? Muy bien. ¿Qué impuesto deben pagar los que ganan más de 8 millones de pesos? Ministro. Sí, vamos a contestar esta pregunta con la viceministra. Yo voy a pedirle al productor que nos muestre la gráfica del IMAN. El IMAN, la gráfica, empecemos por la gráfica y la viceministra muestra ahora la tabla. La gráfica del IMAN es la tarifa que va a tener que pagar un colombiano en función de sus ingresos, no el ingreso bruto, se le descuenta el aporte que hace obligatorio a salud, el aporte que hace obligatorio a pensiones, y sobre esa base, que ya es el ingreso total menos el 8%, porque recordemos que los aportes obligatorios a salud y a pensiones son del 8%, sobre esa base mira una tarifa que es el IMAN, el impuesto mínimo alternativo, ese es el IMAN. Entonces, fíjense ustedes, una persona de 10 millones de pesos, acá, teóricamente tendría que pagar un impuesto del orden del 25%, esa es la tarifa nominal. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que hay muchos beneficios, hay muchas rentas exentas, hay muchas deducciones y que las puede aprovechar, pero que como mínimo pague lo que aparece aquí en esta tabla, que es un impuesto del 5%. Para alguien que gana 20 millones de pesos al mes, una tarifa cercana al 15%. Ese es el IMAN, el impuesto mínimo. Entonces la persona va, mira su ingreso, le quita el aporte obligatorio a salud y a pensiones y después consulta la tabla y allí le dice cuál es el impuesto mínimo que debe pagar. No estamos hablando de unos impuestos exagerados. Fíjense, alguien que gana 30 millones de pesos en Colombia, que es un grupo realmente privilegiado, va a tener un impuesto del orden del 16, 17%, que es en todo caso mucho menos de lo que tendría que pagar si viviera en otro país. Y no hablemos de países desarrollados, hablemos de países como Brasil, donde tendría que pagar probablemente el doble. Entonces, aquí en todo caso estamos subiendo los impuestos frente a lo que están pagando hoy, pero no es exagerado ese incremento. De manera que esto lo que nos busca es movernos en la dirección correcta, más equidad, más progresividad. La viceministra tiene una tabla en la que podemos contestar específicamente qué pasa con alguien que gana 9 u 8 millones de pesos. ¿Cómo es la pregunta? Si quieren, vamos 2 segundos al cuadro donde hemos puesto algunos ejemplos precisamente para que la gente pueda ver dónde puede estar su tributación. Aquí tenemos una persona de ingresos mensuales de 9 millones de pesos, lo que nos da 108 millones de pesos al año, y eso nos lleva a una tasa mínima del 4.6%. Es decir, ese es el impuesto mínimo que tendría que pagar, y pues vemos varios otros ejemplos, como ya lo mencionó el ministro, por debajo de 3 millones 500, el IMAN lo que nos da es una tarifa del 0%, es decir, para los niveles más bajos no hay ningún impuesto a cargo. Y aquí es importante hacer una aclaración. Las personas que ganan, digamos, salarios inferiores a más o menos 8 millones y medio de pesos mensuales, no están obligadas a declarar renta. Eso no quiere decir que no paguen impuesto de renta. Se paga a través de las retenciones en la fuente. Y es por eso tan importante esa tarifa del 0% que ustedes observan en la pantalla, en la columna última, que es la bautizada como IMAN, porque es la que garantiza que esa retención se baja al 0% y por lo tanto no vamos a tener personas que estén pagando de más por cuenta de su retención en la fuente. Tenemos más ejemplos. El ejemplo final es el que mencionaba el ministro, el de 30 millones de pesos mensuales, tiene un impuesto mínimo del 17.1%, que de nuevo constituye el piso por debajo del cual no se va a permitir que caiga la tributación para las diferentes personas de diferentes ingresos. Esos 9 millones de pesos que se ven ahí, es ya con la deducción, o sea, ¿se mantiene el 25% del salario exento, ministro, o eso cambia? Porque usted solo ha hablado de aporte a salud y aporte a pensión, pero digamos, el asalariado tiene exento hoy el 25%
de su salario. ¿Eso sigue igual? Eso sigue igual. Lo que pasa es que el IMAN en todo caso le va a fijar un impuesto mínimo, independientemente de esas exenciones. Hoy una persona tiene un 25% de su ingreso como renta exenta, también tiene una deducción que puede hacer por dependientes, que aquí la estamos dejando en el 10% por cada dependiente, hasta 2 dependientes, 10% de su ingreso. También hay la posibilidad de tener unas rentas exentas si se hacen aportes a las cuentas para fomento a la construcción, las llamadas AFC, o las cuentas para pensiones voluntarias. Todo eso sigue vigente, pero al final la persona tiene que pagar un impuesto mínimo. Pero veamos en el cuadro nuevamente ese impuesto mínimo, porque como nos han criticado de que esta reforma va a poner a pagar impuestos a la clase media, yo quiero ser muy preciso en este punto, porque esta es una reforma que le pide más tributación a las personas de mayores ingresos. Veamos qué le pasa a un colombiano de la clase media, un colombiano que gana 5 millones de pesos al mes. Ese colombiano que gana 5 millones de pesos al mes, hoy con esta reforma va a tener que pagar un impuesto del 1.1%, es decir, va a tener que pagar 55.000 pesos al mes. Si usted gana 5 millones de pesos, va a tener que pagar 55.000. No es un esfuerzo exagerado pagar el 1% para alguien que gana 5 millones. Y para alguien que gana 9 millones, que ya está entrando en un grupo de colombianos bastante privilegiado, el esfuerzo, como le acaba de mencionar la viceministra, es del 4.6%, es algo así como 400.000 pesos. Si usted gana 9 millones de pesos al mes, va a tener que pagar en impuestos como mínimo 400.000 pesos. No es exagerado, no es un esfuerzo desproporcionado, porque lo que queremos es que un grupo de colombianos que realmente tiene una situación de ingresos muy privilegiada aporte un poquito más, no es mucho, 4% para alguien que gana 9 millones de pesos, para ayudarle a los colombianos que hoy en día están en condiciones de pobreza, que están en condiciones de indigencia, que necesitan la mano amiga del gobierno y de todos los colombianos un poco de solidaridad. No son impuestos exageradamente altos. Fíjese, por ejemplo, volvamos al cuadro. Fíjese el caso de una persona de ingresos realmente altos, una persona que gane 30 millones de pesos al mes. 30 millones de pesos al mes, le estamos diciendo, pague 17% de impuestos. 17% es una tarifa que no resulta exagerada, sobre todo para una persona que tiene una condición económica tan favorable como un ingreso mensual de 30 millones. Ese es el impuesto anual, 17%. 17%, eso lo tendría que pagar. Eso es lo que tendría que pagar. Entonces, de esos 30 millones, lo que le estaríamos diciendo al colombiano, en esa condición tan favorable, es pague 5 millones de pesos de impuestos. Si usted gana 30 millones, pague 5 de impuestos. Esa es la progresividad que queremos darle al estatuto tributario. Recordemos, cuando empezamos la presentación, que ese colombiano de 30 millones de pesos al mes estaba pagando en promedio apenas 5% de impuestos. Aquí le estamos diciendo pague 17%. ¿Por qué? Porque es un colombiano que está en una condición muy favorable, muy privilegiada y tiene que, digamos, expresar su solidaridad pagando un poquito más de impuestos para poderle ayudar a tantos colombianos que ni siquiera alcanzan a ganar un ingreso equivalente al salario mínimo. Creo que este tema del imán comenzó a mover las redes. Andrea, hay muchas preguntas por las redes y yo creo que vale la pena tener el cuadro aún pendiente. Andrea. Así es, John Jairo, y es que a propósito pues del tema que estamos hablando, nos preguntaron en nuestro perfil en Facebook, Ecava nos dijo, ¿qué sucederá con los contratistas independientes que ganan 3.350.000 pesos o más? Esos son contratistas independientes, que es diferente al asalariado. Sí. En ese caso, ¿qué pasa, ministro? La misma situación, independientemente de si el ingreso lo obtiene como asalariado o como independiente, digamos, una persona que es un contratista, que es un trabajador del sector de la construcción, por ejemplo, del sector de servicios, independientemente de si es asalariado o independiente, va a estar exento del impuesto de renta. No tendrá que pagar impuesto de renta, ni se le practicará retención en la fuente sobre los ingresos que reciba. De manera que esa es una gran noticia para el 96% de los colombianos que ganan mensualmente menos de 3.350.000 pesos. Es la mejor noticia para el 96%. Para la gran mayoría de los colombianos no hay impuesto de renta. Para el 4% de los colombianos que está por encima de 3.350.000 va a haber algo de impuestos. No mucho, un monto razonable, pero algo que, por supuesto, se refleja en una mayor capacidad para que el gobierno le pueda dar la mano y le pueda ayudar a quienes no pagan impuestos. Bueno, saludamos a Fener Pérez en Neiva. Fener, muy buenas noches. ¿Aló? Aló, muy buenas noches, Fener. Buenas noches, es tan amable, señor ministro.
tributaria, no sé si todavía permanece ahí, que quieren depurar la renta por sectores, cuando el artículo 26 es claro del Estatuto Tributario que hay una forma general de depurar la renta. Considero que si se hace por sectores va a ser muy difícil la fiscalización, en este caso para la DIAN, para poder determinar la renta de los colombianos. Gracias. Muchas gracias, Fener, en Neiva, ministro. A ver, le explico esa pregunta que es bastante especializada. Para todos los trabajadores independientes que están en muchos sectores de la economía, el comercio, la construcción, los servicios, en fin, en la agricultura, un sector tan importante, lo que les vamos a decir es lo siguiente: usted tiene dos mecanismos: o llenar el formulario de la declaración de impuestos completo, o presentar una declaración alternativa, donde nosotros lo que miramos son sus ingresos totales del año y estimamos un porcentaje que debe ser la utilidad. En algunos sectores puede ser del 5, en otros del 10, en otros del 20%. Y sobre ese porcentaje que es la utilidad, le aplicamos el IMAN. Si usted no está de acuerdo, si usted no quiere tomar esa ruta, puede seguir con el esquema actual de una declaración completa. Entonces, el IMAN para los independientes se convierte en una vía, en una ruta alternativa a la tradicional, donde usted puede descontar todos los gastos y costos que haya tenido. Es una forma de simplificar y darle una opción al contribuyente de buscar afirmar su declaración sobre la base de una especie de utilidad presuntiva en el sector en el que usted está. Muy bien, saludamos a Miriam Acevedo en Bogotá. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Buenas noches. Buenas noches, señor ministro. Mi pregunta es, ese 5% de IVA que se va a facturar en los concentrados para los avicultores, ¿qué incidencia va a tener en el producto terminado? ¿Es un mayor valor del costo del producto? ¿Y en qué nos va a beneficiar a los pequeños avicultores? Muy bien. Muy bien. Esa es una muy buena Miriam. pregunta, porque también al comienzo de esta reforma tributaria se especuló y se hizo un poco de alarmismo con la idea de que el precio del huevo y del pollo en Colombia iba a subir 10, 20%. Eso no es cierto. ¿Qué pasa? Se reduce el IVA sobre estos insumos, pensemos por ejemplo en los alimentos concentrados, se reduce al 5%, pero como el producto final, el huevo o el pollo están exentos, el avicultor no tiene contra qué descontar ese IVA del 5% pagado sobre el concentrado. Entonces lo que va a hacer es ir a la DIAN a pedir una devolución. Los avicultores se quejan de que esas devoluciones se demoran mucho tiempo. Entonces, ¿qué figura estamos ofreciendo en la reforma? La posibilidad también de que puedan utilizar ese IVA pagado sobre los insumos para descontarlo de otros impuestos que tengan que pagar. Entonces, al final, no va a subir el precio del huevo, no va a subir el precio del pollo, por el contrario, le bajamos el IVA a los insumos de la industria avícola, el producto final se mantiene exento, es decir, sin impuesto, y esto para el consumidor final se debe traducir en que la situación no cambia. De manera que esta es una buena noticia para todos los consumidores y para los empresarios del sector avícola colombiano. Muy bien. Andrea, ¿tenemos más preguntas? Así es, John Jairo. Mire esta interesante pregunta que nos hace José Libardo Córdoba desde la ciudad de Bogotá. Con la reforma tributaria, ¿cómo se busca sancionar la evasión de impuestos y qué herramientas se implementan para combatir la corrupción? Ministro. Bueno, pues en este caso tenemos en realidad un capítulo importante en el que hemos introducido varias normas cuyo propósito final es, en efecto, controlar la evasión. Hemos encontrado que hay una serie de figuras que hoy en día se realizan, sobre todo en operaciones, en grandes transacciones con montos muy importantes en los cuales pues se presta para que en realidad haya ciertos impuestos que deberían haberse pagado y no se están pagando. Ese capítulo que nosotros tenemos incluido dentro de las reglas de las personas jurídicas, de las grandes empresas, en realidad, pues en buena parte lo que busca es cerrar opciones que hoy en día pueden existir, en algunos casos por vacíos, en otros casos por interpretaciones de la norma, para que se den eventos de evasión tributaria y en realidad permitir que todas estas operaciones se hagan
se hagan ágilmente, pero con la carga de contribución al Estado que deben tener. Un segundo conjunto de cambios que estamos haciendo, ya los mencionaba el ministro, en cuanto a, por ejemplo, la reducción de tarifa que estamos haciendo en términos de ganancia ocasional. Mantener el impuesto al 33% nos deja en una situación que no le conviene a nadie, porque nominalmente tenemos una tasa de impuesto muy alta, pero al final del día las personas no lo pagan, y además creamos una sociedad en la cual de alguna manera se entiende implícitamente que está permitido que la gente no cumpla con una obligación que tiene con el país. Y es por eso que también en muchos campos estamos reduciendo las tasas, cambiando un poco las bases gravables para simplificar el proceso de cumplimiento, pero generar una cultura de pago apropiado de impuestos para todos los colombianos. Muy bien, pues ustedes saben, el tiempo en televisión se pasa súper rápido, ya hemos completado la hora de Urna de Cristal. Yo quiero cerrar ya con unos mensajes finales, quiero comenzar con el doctor Hoyos en el sentido de el mensaje a los estudiantes, a los trabajadores del SENA y también un poco lo que me ha comentado al principio del programa sobre lo que tienen ustedes para el próximo 2013, un año de un SENA fortalecido. Sí, John Jairo, mira, yo creo que estas preocupaciones que se han despertado son sanas, son positivas y creo que entre más amplia sea la discusión, entre más espacio haya para expresar las preocupaciones, mejor. Una democracia como la nuestra, que es imperfecta, se va perfeccionando en la medida en que tenga discusiones más amplias y se pongan los hechos sobre la mesa. Y cuando hay discusiones o hay distintas posiciones, se señale sobre qué y se hagan las cuentas y se diga qué es lo que se quiere defender. Por eso creo que tenemos que avanzar y me parece bienvenidas esas discusiones, me parecen muy positivas y a mí me alegra mucho que ese gran patrimonio que se ha construido, que es el SENA, tenga un respaldo nacional tan importante, porque como lo ha reiterado aquí el ministro, esta es una herramienta fundamental para construir equidad y competitividad. En la medida en que tengamos a más jóvenes, incluyendo los de los sectores más populares y los sectores medios, más formados, con mejor capacidad, con mejor fortalecimiento en sus capacidades técnicas, en las herramientas para la vida, en el conocimiento de un segundo idioma, como lo está haciendo el SENA, más posibilidades de tener empleos más calificados o de montar mejores negocios. Del subdesarrollo no se sale sino con gente formada bien. Uno a punta de salario mínimo no cambiamos una sociedad, necesitamos gente que se forme bien para que pueda montar mejores empresas, más innovadoras o tener empleo más calificado. Y creo que eso es lo más importante. Y el reto de esta institución es seguir innovando. Como lo mencioné al principio, estamos ampliando nuestra formación, no solo la complementaria, sino la técnica y tecnológica, haciendo un gran esfuerzo que va a ser el más significativo en los próximos años en materia de biotecnología y logrando que nuestros aprendices salgan muy fortalecidos en la parte técnica, pero también en las habilidades para la vida, ser capaz de comunicarse cada uno mejor, tener manejo del tiempo, manejo del alcohol, trabajo en equipo y también avanzar mucho en el conocimiento del segundo idioma, que es todavía una limitante y un generante de inequidad. Y esperamos que estas discusiones lideradas por el ministro en el Congreso permitan que esta entidad salga fortalecida, porque es fundamental para el país. Muy bien, muchas gracias por estar en Urna, usted siempre muy fiel a Urna de Cristal. Así, John Jairo. Señor ministro, un mensaje final. Gracias, John Jairo. Bueno, toda reforma tributaria necesariamente genera inquietud, ansiedad, preocupación. Yo le doy un mensaje de tranquilidad a los colombianos. Esta es una reforma que ante todo busca que vivamos en una sociedad más equitativa, más justa, donde haya más empleo. Eso es lo único que queremos. No es una reforma en la que queramos echar para atrás en grandes logros y grandes conquistas que tenemos los colombianos, como por ejemplo el ICBF y el SENA. Por eso le hemos gastado tanto tiempo a los foros, a los debates, a escuchar a los estudiantes, a las madres comunitarias del ICBF, a los funcionarios del ICBF, porque queremos darles toda la tranquilidad de que con esta reforma no se va a afectar estas entidades y no se van a marchitar y a reducir, porque somos los más interesados en que crezcan. Por ejemplo, tanta es la voluntad y compromiso del gobierno con estas entidades hermanas, el ICBF y el SENA, que ya apropiamos los recursos para que el próximo año, en el 2013, todas las madres comunitarias que trabajan en los hogares del ICBF tengan una asignación mensual equivalente a un salario mínimo. Este año están recibiendo apenas un 70% de un salario mínimo. El año entrante van a recibir la totalidad del salario mínimo. Eso muestra compromiso. Y además, para asegurar ese piso de recursos hacia adelante, establecimos que el punto de referencia no iba a ser el 2012, sino el 2013, porque en el 2013 ya están asignados los recursos para que las entidades crezcan. Y como si eso fuera poco, les estamos asegurando que hacia adelante, del 2013 a futuro, tendrán
un incremento como mínimo de inflación más 2 puntos. Es decir, nosotros estamos confiados de que la reforma les va a dar más recursos. Por eso tenemos la tranquilidad de dar un piso holgado, amplio, para que esta reforma no se confunda innecesariamente con una reforma al ICBF y al SENA que no lo es. Entre otras cosas, lo ha dicho muy claramente el doctor Luis Alfonso Hoyos. Nosotros confiamos en la estructura tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores. Así es que se ha manejado el SENA, que le ha dado buenos resultados al país y se seguirá manejando hacia adelante. Ese es el compromiso del gobierno nacional. En nada se altera la estructura de gobernabilidad del SENA. Y por último, John Jairo, esta es una reforma que a los colombianos que tienen una situación económica privilegiada, digamos más de 10 millones de pesos al mes de ingresos, les pide un poco más de esfuerzo. Que no se pague apenas un 5% de impuestos, que se pague un poco más, no mucho más, pero sí algo que nos permita direccionar al país hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria. Nosotros estamos en el camino hacia el desarrollo, tenemos una economía muy pujante, pero para poder ser un país desarrollado necesitamos más empleo y más equidad, y eso es lo que busca esta reforma tributaria. Y doctora Ana Fernanda, viceministra, su mensaje final. Mensaje final yo creo que siempre va a ser el mismo, y es: esta es una reforma en pro de la igualdad. Yo creo que los indicadores grandes indicadores macroeconómicos del país han tenido un progreso impresionante en los últimos años, pero en distribución del ingreso tenemos un problema que además yo creo que es innegable y que todos vemos. Y seríamos como los locos si, sabiendo que tenemos un problema, seguimos haciendo lo mismo pensando que vamos a obtener diferentes resultados. Y a pesar de que por lo tanto entendemos que hay incertidumbre y que eso genera temores, hay que hacer algo distinto. Y sí, las personas que tienen mayores ingresos, una mayor capacidad económica, tiene que contribuir a algo que todos los días los oímos demandar, porque yo creo que en todos los círculos oímos la gente pidiendo que haya mayores niveles de educación, que mejoremos la infraestructura, que mejoremos la capacidad que tienen los colombianos de tener un empleo formal. Y en esa medida todos tenemos que contribuir, algunos trasnochando, pero en general yo creo que con una reforma que en realidad lo que busca es mejorar la igualdad en un país que se la merece. Muy bien, y a todos ustedes muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar en Urna de Cristal. Andrea. John Jairo, muchas gracias. Les recordamos que esta Urna de Cristal se repite mañana a las 7 de la mañana por el canal institucional. La participación ciudadana contribuye con un ejercicio de gobierno transparente y eficiente. Nos vemos la próxima semana en otra Urna de Cristal.